Como si el amor no existiera. Capítulo 2. Un paso hacia un futuro diferente. Al final, Si-jeon no pudo entregar el peine a Ishun de nuevo, y tampoco hubiera sido prudente pedirle a Gi-jeon que lo hiciera por ella, pero por otro lado, ¿no era este un momento apropiado para tener esa conversación con Gi-jeon? Gi-jeon, ¿no crees que esto es un poco desafortunado? Al escuchar sus palabras, el joven preguntó a qué se refería. Bueno, ya sabes, podrías encontrar a alguien a quien realmente ames más tarde, pero tienes que casarte con la persona que tu familia ya ha decidido. Desde que eran pequeños, ambos crecieron escuchando que se convertirían en la media mitad del otro. Fue natural para ella pensar que después de graduarse se comprometerían. Los bisabuelos de ambas familias, Kim y Jeon, habían tenido una amistad bastante cercana, una relación que perduró por años a través del periodo colonial japonés. El bisabuelo de Si-jeon, en realidad el bisabuelo de Eun-hye, escribió un famoso poema titulado Noche Blanca, expresando así la noche oscura como el periodo del dominio colonial japonés y la luna blanca y redonda como una esperanza de independencia. Una lucha que fue liderada por el abuelo de Gi-jeon y la liberación de Manchuria. Una de las frases más famosas del poema era «Te esperaré en el sol de medianoche». Esa era su promesa, donde dos queridos amigos aseguraron convertirse en familia a través de sus hijos, pero sus planes se vieron truncados dado que por generaciones ambos solo tuvieron nietos varones. Hasta ahora, la tercera y última generación fue la única que trajo consigo el nacimiento de una niña. Sí, muy romántico y todo, ¿verdad? Pero para ser honestos, era una tradición bastante egoísta. ¿Qué había de lo que ellos querían? Por un lado, Gi-jeon era una persona que valoraba las reglas y las leyes hasta el punto de parecer un poco anticuado. La promesa de sus antepasados debía ser como una ley para él, pero ¿no tenía su propia opinión al respecto? Si llegas a conocer a alguien y la amas realmente, no tienes que sentirte mal por mí. Espero que puedas encontrar tu verdadera felicidad antes de anteponer la promesa de nuestras familias, Gi-jeon. Y ante sus palabras, él la miró perplejo. Si mi abuelo te escuchara, se sentiría aterrado. Él y yo solo tenemos a una sola persona en mente para mi compromiso, Si-jeon, y puedo apostar que él estaría deseoso de cumplir cualquier deseo que tengas. Si-jeon negó sus palabras. Gi-jeon tenía razón. Su abuelo había cuidado mucho de ella, casi como si fuera su propia nieta. Y no dudaba de su sinceridad, pero... ¿y qué hay de ti? ¿También serás capaz de cumplir mis deseos? Gi-jeon al escucharla sacó su tarjeta dispuesto a darle cualquier cosa que Si-jeon le pidiera. Pero lo que ella necesitaba no era algo que pudiera costearse solo con dinero. Sin embargo, tampoco podía hacerle este tipo de petición al abuelo de Gi-jeon. Mucho menos quería que sus padres de Ik-yeon se enteraran. Esto era algo que debía mantenerse en absoluto secreto, así que, convenciéndose de ello, Si-jeon preguntó: ¿cuánto eres capaz de hacer por mí? La mirada determinada fue algo que Gi-jeon nunca había visto antes en el rostro de Si-jeon. Y 2 semanas después, la petición que le había hecho a Gi-jeon sobre ayudar a una pequeña compañía tuvo resultados asombrosamente positivos. Por supuesto, Si-jeon nunca reveló que el dueño de esa empresa era perteneciente al señor Choi Won-dae, su verdadero padre. Lo único que le dijo fue que el dueño era alguien a quien le debía un gran favor. Y sí, puede que algún día Gi-jeon descubriera la verdad, incluso que se sintiera engañado, pero al final no sería algo tan malo, ya que prácticamente estaría ayudando a las personas que habían criado y cuidado a la mujer que sería su futura esposa. De cualquier modo, Si-jeon estaba absolutamente agradecida con la diligencia y amabilidad de Gi-jeon, ya que gracias a él, esto evitaría que sus padres fueran a la bancarrota en esta vida. Sin embargo, lo que Si-jeon no sabía era que todo había sido gracias a Lee. Así es, había sido él quien había hecho la solicitud a su abuelo, pero ¿cómo había conseguido que el anciano aceptara una solicitud como esa? No había forma que éste accediera ciegamente a invertir en una pequeña empresa solo porque sí. Así que, ¿qué le había dado a cambio su hermano? Jun, que estaba haciendo algunos abdominales, se limpió el sudor y respondió con calma: Está hecho. ¿Por qué te importan los detalles? Bueno, no importa cuánto lo pensara, el único que podía obtener ese favor sería Jun. Así que Gi-jeon terminó compartiendo la secreta petición de Si-jeon con su hermano menor, aunque por supuesto aclaró que quien se llevaría todo el crédito sería él. ¿Injusto?
Un poco, pero Yi-jun, que toda su vida había escuchado la misma charla aburrida sobre una tradición absurda, hizo de oídos sordos y bufó. ¿Por qué? Porque ahora estaba seguro que Si-jeon tampoco quería convertirse en una esposa aburrida que quería solo pulir ollas para servir a un marido insulso. Fue una respuesta que contentó sus oídos, como también lo fue la condición de su abuelo. El anciano aceptaría su solicitud de apoyar a una pequeña empresa que no estaba relacionada con la de ellos, a cambio de que Yi-jun Lee retrasara un año más su viaje a los Estados Unidos. En ese momento, Yi-jun había actuado como si estuviera sorprendido, pero lo cierto era que no podía estar más agradecido con su abuelo por darle una excusa perfecta de quedarse en Corea. Si-jeon se dirigió a Hanang-dong, donde sus padres biológicos vivían. Quería verlos, aunque sea a la distancia, y comprobar que estuvieran saludables. Y después de repetirse la dirección de su departamento más de 3 veces y dar un paso hacia adelante, una voz mezclada con sorpresa la llamó desde atrás. Cuando se giró, Si-jeon reconoció rápidamente a la abuela de Eun-hye. Llevaba una bolsa de compra en la mano para una comida rápida, quizás una sopa. Sin embargo, ¿qué hacía esa mujer allí? Es decir, sabía que la anciana vivía en Gangnam, pero nunca imaginó que vivía en el mismo edificio que sus padres, ni mucho menos que vivía al lado de ellos. Seguramente quería mantener un ojo sobre su verdadera nieta. ¿Acaso viniste a verme?, preguntó entonces la anciana en un tono que continuó siendo poco agradable. ¿Por qué no estás en la escuela? La niña que vive al lado es una chica estudiosa. Después de la escuela siempre está recibiendo tutorías. Tiene la misma edad que tú, pero es totalmente diferente a ti. Es brillante y tiene buenos modales. Oh, vaya, su amor por su verdadera nieta era totalmente impresionante. Pareces llevarte muy bien con tus vecinos. Sería genial si esa chica fuera tu verdadera nieta, ¿no es así?, replicó Si-jeon, logrando que la anciana se viera visiblemente incómoda. Pero ya que estoy aquí, ¿no me invitas a pasar, abuela? Si-jeon nunca se había dirigido a ella en un tono frío e irónico. Quizás eso fue lo que tomó por sorpresa a la anciana, que se excusó con estar demasiado ocupada para su nieta. Pero no importaba la excusa que esa mujer le diera. Si-jeon ya no tenía remordimientos ni tristeza por las acciones de esa mujer. Como sea, me iré primero, dijo Si-jeon alejándose. No había tomado ni 5 pasos para saber que la anciana ya había desaparecido. Incluso después de cometer algo tan terrible, su egoísmo solo parecía hacerse cada vez más grande. Vivir secretamente al lado de su verdadera nieta. Esa mujer no tenía sangre en el cuerpo. ¿Cómo podía mirar a la cara a las personas que les había hecho algo inimaginablemente horrible? ¿Cómo una persona podía ser tan cruel? Las preguntas emergieron mezclándose con la ira y el resentimiento, pero fue allí que escuchó una voz masculina y familiar. Y al mirar atrás, su cara se llenó de sorpresa al encontrar a Yi-jun Lee. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Acaso Gi-hyun le había dicho algo? Bueno, aparentemente no. En realidad, Yi-jun solo había estado pasando por la zona y había presenciado la escena anterior con su abuela. Pero la verdadera razón por la que estaba allí en Gangnam era porque había decidido quedarse en Corea para ingresar a la universidad y ahora estaba buscando un instituto privado para estudiar. Al escuchar la razón, Si-jeon apenas pudo balbucear por la sorpresa. ¿Acaso quieres que me vaya? No, por supuesto que no, dijo ella, y siendo honesta, se sintió muy contenta de saber que Yi-jun no se iría esta vez a los Estados Unidos. Pero esa alegría no duró mucho cuando una tercera y disgustada voz los interrumpió en ese momento, y al instante de girarse, la sangre se drenó de la cara de Si-jeon. Eun-hye estaba parada frente a ellos con los brazos en jarra. No estás siendo maleducada con tus mayores, dijo entonces Si-jun, desconociendo las complicadas emociones de Si-jeon a su lado. Y en un abrir y cerrar de ojos, la expresión molesta de Eun-hye cambió radicalmente. Pasó de una crisálida a una mariposa social. Increíble. Lo siento, no sabía que eras mayor que yo. ¿Tú también vives aquí? Yo vivo en el apartamento 301. Eun-hye fue todo encanto, sonrisas y amabilidad. Habló sobre dónde vivía, sobre la anciana que vivía al lado de ella y que siempre le preparaba sopa de pollo. No, tampoco se molestó en esconder su abierto interés por Yi-jun, quien poseía un rostro atractivo y una condición física atlética con más de 1,80 m de altura. Y si ya era bastante atractivo para Si-jeon, no era de extrañar que lo fuera también para Eun-hye. El problema era que Eun-hye nunca conoció a Yi-jun hasta el día que se casó con Gi-hyun. Así que, ¿por qué de pronto comenzó a sentirse ansiosa de que esto hubiera ocurrido antes?
La imagen de Eun-hye aferrándose a ella mientras la maldecía aún era muy vívida en su memoria, y Si-jeon se sintió como si volviera a ser la mujer melancólica del pasado. Fue entonces que escuchó cómo Lee-jun reprendía ligeramente a Eun-hye por ser tan informal con ella. Cuida lo que dices, ella podría ser mayor que tú. Pero contrariamente a sentirse cohibida, Eun-hye sonrió más mientras explicaba que ya estaba por cursar su segundo año en la escuela. Pero cuando preguntó la fecha de cumpleaños de Si-jeon para ver si debía tratarla como alguien mayor o no, esta última cortó la conversación rápidamente. No había necesidad de complicar más las cosas con Lee descubriendo que ambas tenían la misma edad, y menos que habían nacido el mismo día. Eso, sumado a la escena a la que había sido testigo, solo haría que él sospechara más. Así que sin responder a la pregunta de Eun-hye y sin importarle si estaba siendo irrespetuosa, Si-jeon se marchó primero, sorprendiéndose a su vez por lo patéticamente decepcionada que se sentía de Lee-jun. En el pasado, él le había pedido que fuera a los Estados Unidos con él, pero ahora, sorprendentemente parecía llevarse muy bien con Eun-hye. ¿Y por qué eso la hacía sentir como si su corazón doliera? En el pasado, esta misma sensación la había sentido con sus padres de Ikeon y con Gi-heon. Pero Lee-jun ni siquiera era tan cercano a ella, entonces, ¿por qué? No obstante, antes de averiguar esa respuesta, Lee-jun ya la había alcanzado y toda la tristeza que golpeaba su pecho se transformó en alivio. Sus pasos apresurados se aligeraron y poco a poco ambos sincronizaron sus ritmos. Esta es la primera vez que veo a esa chica, pero ¿por qué me resulta familiar? Por supuesto, Si-jeon no respondió que era porque Eun-hye en realidad se parecía mucho a sus padres de Ikeon. Los jóvenes de hoy en día son muy atrevidos. Esa chica pidió mi número. Supongo que le gustaste, ¿se lo diste? Sí, tengo algunas preguntas, replicó él, y Si-jeon dejó de caminar. Era cierto que ella no tenía derecho a reclamarle nada. Ninguno de los dos ni siquiera estaba en la categoría de amigos, pero aún así, Si-jeon esperaba que Lee-jun, quien fue el único que le brindó su apoyo en el pasado, siguiera siendo el mismo en esta vida. ¿Por qué viniste a Hanam-dong? Y tal vez porque se sentía intranquila, su voz salió más demandante que de costumbre, pero Si-jeon jamás estuvo preparada para las réplicas de Lee-jun. Podría preguntarte lo mismo, tú ni siquiera eres cercana a tu abuela. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque es ridículo decirle a tu nieta que no tienes tiempo para ella, pero sí que lo tienes para prepararle sopa de pollo a la hija de tus vecinos. El rostro de Si-jeon se tiñó de vergüenza. Estaba tan enojada que no podía soportarlo. Pero la razón por la que estaba enojada no fue por su abuela, sino porque Lee-jun le había dado su número a Eun-hye, porque sus expectativas sobre él, que pensó que la ignoraría, fueron equivocadas. ¿Por qué estás tan enojada? Porque es vergonzoso que alguien haya presenciado eso, ¿de acuerdo? Pero yo no soy solo alguien, ¿o sí? Supongo que no. Después de todo, algún día te vas a convertir en mi cuñado. Si-jeon no pudo controlar sus palabras y solo desató tanto veneno como su comportamiento infantil. Sabía que estaba mal, pero para cuando quiso corregirse, ya había sido demasiado tarde. Esto es increíble. Y Jun rió con un rostro sombrío. Lucía bastante enojado. No fui yo quien empezó esto, lo hiciste tú. Tú fuiste quien dijo que mi hermano no era el único hijo del clan Jeon. Él dio un paso y otro hasta que su frente casi estuvo pegada a la de Si-jeon. Tú eres la que actuaste toda emocionada como si te alegraras de que no me fuera a los Estados Unidos y ahora me dices eso, cuñados. Si-jeon tiró de su cabeza hacia atrás y Jun era una cabeza mucho más alto que ella y era lo suficientemente intimidante para hacerla temblar. Y mientras lo miraba de regreso con ojos inquietos, pronto sintió cómo las lágrimas empezaban a rodar. Lo que sentía en esos momentos era una emoción mucho más complicada que la tristeza, pero tampoco sabía exactamente lo que significaba. Y Jun-lee, que la miraba frunciendo el ceño, suspiró y pronto una expresión de arrepentimiento reemplazó su gesto. Lo siento. Ella parpadeó sorprendida mientras trataba de limpiar su propio rostro. Dime qué fue lo que dije o hice mal para hacerte sentir mal y lo corregiré. Las emociones ardientes habían sido resueltas. La calma gobernaba su tono ahora. Y Jun-lee, que nunca se disculpó con ella cuando eran unos niños, se había convertido en un adulto que sabía cómo disculparse. Sin embargo, Si-jeon no podía decirle honestamente por qué estaba tan enojada. De hecho, Lee-jun ni siquiera había hecho algo malo. Tampoco podía imaginar que todo se debía a los celos que sentía de Eun-hye. Así que en vez de eso, le preguntó por qué estaba en Hanam-do de nuevo. Y tal como Si-jeon había sospechado, Gi-heon le había comentado acerca de su petición. No obstante, Lee-jun encontró algo extraño en esa situación. Porque, ¿qué tipo de amabilidad tenía que devolver una adolescente a un hombre mucho mayor que tenía la edad de su padre?
Vine para averiguar algunas cosas por temor a que te pasara algo. Ni siquiera sabía que estarías aquí hoy, mucho menos que tu abuela vivía aquí también. Al escuchar sus palabras, una sonrisa se formó en los labios de Si Jeon, recordando aquello que su yo del pasado le había dicho en el funeral de su madre. Alguna vez alguien me dijo que yo era la persona con más mala suerte en este mundo, y tan pronto lo dijo, el rostro de Yi-jun cambió, incluso su voz se volvió amenazadora de nuevo. Descuida, fue alguien que siempre estuvo de mi lado en los momentos más difíciles. Yi-jun se inclinó haciendo contacto visual con ella y preguntó cautelosamente: ¿Es tu exnovio? No, ni siquiera estaba cerca. Pero ¿cómo decirle a Yi-jun que ese alguien que le dio consuelo había sido él en el pasado? No teníamos ese tipo de relación, aunque ¿por qué fue bueno conmigo?, se preguntó ella a sí misma. Debes ser alguien muy ingenua. ¿Qué quieres decir? Es obvio, es porque él quería gustarte. En ese momento, una nueva tanda de lágrimas brotó de los ojos de Si Jeon. Decir que no había sido consciente de los sentimientos de Yi-jun en el pasado habría sido una mentira. Pero siendo que era la prometida de su hermano, Si Jeon jamás se atrevió a tener ojos para Yi-jun. Era algo inapropiado. Pero ahora entendía por qué él fue la última persona en la que pensó cuando murió. Y fue porque siempre se había arrepentido de no ser capaz de corresponder esa sinceridad inquebrantable. Y aquella tarde, cuando la realización afloró y los arrepentimientos pasados se apoderaron nuevamente de su corazón, Si Jeon abrazó a Yi-jun Lee con ambos brazos, apoyó su frente en su pecho y lloró preguntándose cuán triste pudo estar el Yi-jun Lee de su pasado tras su muerte. Durante todo el tiempo que lloró, Yi-jun esperó pacientemente hasta que ella se calmó. Y para cuando terminó, las rondas de preguntas volvieron. La primera y más importante fue ¿por qué ella había querido ayudar al señor Choi? ¿Estaba siendo coaccionada? Pues no. Y cuando quedó claro que no era nada de eso y que en realidad era un secreto que no podía revelar, Yi-jun suspiró y cedió. Al menos ya había confirmado que Si Jeon realmente no estaba en peligro. Por su parte, ella volvió a confirmar que ambos hermanos seguían siendo totalmente opuestos. Mientras que Ji-jeon había respetado sus deseos y no la presionó para decirle la razón detrás de su petición, Yi-jun, quien no pudo quedarse tranquilo por sus sospechas, había ido todo el camino desde Suwon hasta Hanam para encontrar por sí mismo las respuestas. Era como si él siguiera siendo el mismo de siempre, y eso llenó de alegría el corazón de Si Jeon. Poco después, ambos se trasladaron a la estación de tren más cercana mientras hablaban de cualquier tema. Pero entonces, Si Jeon recordó el peine que debía regresarle a Yi-jun y pronto comenzó a hurgar en su bolsillo antes de entregárselo. Los ojos de él brillaron intensamente al ver el objeto, pero lejos de tomarlo, fue completamente evasivo y pidió que se lo quedara. Si Jeon no imaginó que Yi-jun se negaría inmediatamente, así que no le quedó más remedio que quedárselo hasta que éste se lo pidiera de vuelta. ¿Acaso estás diciendo que me lo vas a devolver si te lo pido para entregárselo a alguien más? La pregunta la tomó por sorpresa, y una emoción posesiva invadió su corazón, así que Si Jeon cambió su respuesta. Voy a mantenerlo a salvo. Después de eso, Si Jeon aún recordaba ese día de vez en cuando. El hecho de que Yi-jun conociera por primera vez a Eun-hye y en cómo ella se sonrojó mientras lo miraba. Y cada vez que pensaba en ese instante, había momentos en los que Si Jeon sentía como si hubiera vislumbrado un futuro desagradable. Un futuro que no quería imaginar. Y así, el tiempo pasó volando y el verano llegó antes de que cantara un gallo. Sus padres de Ikeon aún la amaban y el negocio de su familia biológica iba bastante bien. Gracias a eso, el secreto de su nacimiento siguió manteniéndose como tal. Pero Si Jeon no estaba nada contenta con eso. Las emociones que sentía no eran ni alegría ni tristeza, era algo más cercano a la apatía. Por supuesto, no todo se mantuvo del mismo modo. Si algo cambió del pasado, fueron sus encuentros con Yi-jun. 2 veces por semana después de la academia, ambos se reunían para comer juntos. Él le enviaba un mensaje de texto y ambos se ponían de acuerdo con el menú. Y aunque Si Jeon muchas veces del tiempo se sentía alegre de que Yi-jun hubiera decidido quedarse, otras veces no podía evitar pensar que era una oportunidad perdida para él no haber ido a una buena universidad en los Estados Unidos. Por cierto, ingresaré al ejército antes del próximo año, después de mi ingreso a la universidad, dijo entonces mientras ambos se alistaban para comer. Ese era un gran plan
Jeon, aunque Ijun no se mostró tan contento cuando vio como Si Jeon lo animaba con entusiasmo. ¿No deberías estar un poco triste al menos? En respuesta, Si Jeon tomó una pierna de pollo crocante y se la tendió mientras se la miraba fijamente. «Cómelo y disfrútalo», dijo ella sin ninguna pretensión, pero Ijun sonrió mientras la aceptaba. Dicen que cuando regalas una pierna de pollo frita es una prueba de amor verdadero. Para cuando Si Jeon quiso corregirse, la pierna de pollo ya había sido devorada e Ijun concluyó que todo había sido por un acto de amor. Así que Si Jeon no tuvo más remedio que solo reír. Después de la comida, ambos caminaron por las calles sosteniendo sus propias sodas. Desafortunadamente no había sombra por ningún lugar y el calor estaba en su máximo apogeo. Fue entonces cuando notó cómo Ijun sostuvo su archivador sobre su cabeza para aliviarla un poco. Fue un acto tan inocente que Si Jeon no supo qué decir. Así que durante todo el camino hasta la estación, Si Jeon se sintió mareada. Pero no fue precisamente por el calor. En los días siguientes, los mensajes de texto siguieron llegando. Otras veces eran llamadas de Ijun. Se ponían de acuerdo y salían juntos para comer. En esos días, cada vez se hacía más difícil no notar los verdaderos sentimientos de Ijun Lee por ella. No cuando sus profundos ojos negros lo decían todo cuando la miraba. Y entonces, sin darse cuenta, diciembre llegó y un día, Ijun apareció frente a su puerta con un corte militar. Ni siquiera tenía que alistarse ese año, así que Si Jeon no comprendía las prisas. Pero la única respuesta de él fue que, si iba antes regresaría. La conversación entre ambos se mantuvo ligera por largas horas, y así fue hasta que Si Jeon se levantó para marcharse. Tenía mucho que estudiar y ya era tarde. No obstante, de repente la atmósfera entre ambos se volvió pesada. Esta sería la última vez que se verían hasta las vacaciones de Ijun. El silencio reinó por un rato cuando de pronto él decidió romperlo con palabras inesperadas y conmovedoras. Voy a extrañarte, Si Jeon. En sus ojos negros que brillaban como obsidianas, Si Jeon pudo notar las esperanzas y expectativas danzando, invitándola a unirse a ellas. Quería tanto abrazarlo en esos momentos y decirle que todo estaría bien. Pero eso habría sido una exageración, ¿verdad? Bien. Seré paciente, dijo ella simulando indiferencia. ¿Estás diciendo que vas a esperar por mí? Así es, voy a esperarte a que vuelvas sano y salvo, admitió ella. Lo que vino luego sucedió en un instante. La gran mano de Ijun tiró de ella con suavidad y pronto los ojos de Si Jeon se abrieron en sorpresa al sentir sus cálidos labios sobre su frente. Regresaré antes de lo que imaginas. La sonrisa de Ijun estalló en carcajadas, lo que al final terminó contagiando a Si Jeon. Te esperaré resultaron ser palabras muy peligrosas, y después de definir su relación, Si Jeon se convirtió en la novia de Ijun Lee, y antes de que él se marchara a cumplir su servicio militar, la inscribió en una comunidad en línea donde muchas novias esperaban por sus novios que estaban alistados al ejército. El tiempo después de eso siguió moviéndose rápido y mecánicamente, y aunque su cuerpo había vuelto al pasado, su mente no lo había hecho, lo que hizo difícil para Si Jeon mirar directamente a la cara de sus padres en Ikeon, y más cuando sabía que su amor por ella tenía fecha de caducidad. Así que Si Jeon aprovechó ese tiempo para sacar a relucir el plan que había estado reflexionando cuidadosamente. Mamá, me gustaría mudarme y ser independiente. Y claro, como toda madre preocupada, la señora Kim pegó el grito al cielo y se opuso firmemente a su decisión. Y de hecho fue una reacción que había esperado. Pero con un rostro determinado, Si Jeon entonces trajo a colación a la única persona que jamás se opondría a esa decisión. Preguntémosle a la abuela. Ella es la cabeza de nuestra familia y si se opone a mi decisión, entonces permite que me mude. Si Jeon mencionó deliberadamente a la abuela de Eun-hye porque conocía sus pensamientos calculados y todo el secreto detrás. Así que estaba segura que ella jamás se opondría a su decisión. Es más, la recibiría con los brazos abiertos. Mamá, quiero ser un adulto independiente, vivir mi vida sin depender del amor de mis padres. Te prometo que si las cosas no salen bien, regresaré a casa. Bueno, eso en realidad fue una mentira para tranquilizar a la mujer, ya que Si Jeon no tenía ninguna intención de regresar jamás. Su propósito era tomar una sana distancia de las personas que la habían criado como su hija, porque eso sería lo más prudente antes de revivir la escena en la que ellos le daban la espalda al conocer la verdad. Además, dentro de 5 años, la familia Kim olvidaría su existencia como si ella jamás hubiera vivido allí. Y en cierto modo, Si Jeon entendía que los señores Kim también habían sido víctimas de las acciones de la abuela. Pero, ¿era el tiempo compartido, sus recuerdos, el amor y crianza tan fácil de olvidar? Al final, en su vida pasada, sus padres
padres falsos también se convirtieron en cómplices. Y Si Jeon entendía que ellos solo habían querido lo mejor para su verdadera hija. Entendía eso en su mente, pero no en su corazón. Sobre todo porque ellos solo pensaron en sí mismos y la alejaron de la oportunidad de tener una verdadera familia. La señora Kim, que seguía disgustada, dejó de lado la reciente noticia y pidió que lo hablaran otro día. Si Jeon solo sonrió por su preocupación, que en esos momentos todavía era sincera, pero no se arrepintió. Finalmente había dado un paso más hacia adelante, uno hacia un futuro diferente. Fue unos días después, cuando se preparaba para ir a la biblioteca, que Si Jeon recibió una llamada de Ijeon, quien prácticamente disparaba sus palabras apresuradamente, preguntándole cada detalle de sus días, si todo estaba yendo bien en la escuela y ¿por qué estaba hablando tan rápido? Ijeon entonces fanfarroneó que esta era su recompensa por cumplir con su entrenamiento antes que el resto. Y ahora solo tenía 3 minutos para una llamada, pero estaba usando esos 3 escasos minutos para hablar con ella y no con sus padres o su abuelo. Vaya, Ijeon, que había sido un revoltoso y casi un acosador, se había convertido para ella el hombre más dulce del mundo. Si Jeon sentía que su corazón podía explotar en cualquier momento, al mismo tiempo que se apresuraba en contestar todas sus preguntas, en ponerlo al día y en pedirle que se cuidara y no se saltara ninguna comida. Casi podía escuchar la cuenta regresiva antes de que su llamada terminara. Oh, estás preocupada por tu novio. No creí que me amaras tanto, Si Jeon. Se burló entonces él a través del teléfono. Si Jeon se quedó atónita, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Pero entonces Ijeon soltó una risa agradable y le dijo que su tiempo había terminado. Te llamaré de nuevo. Debes estar atenta. Y así, como un vendaval, Ijeon apareció y desapareció. Y después de colgar el teléfono, Si Jeon sintió cómo su corazón se hinchaba. Nunca imaginó que Ijeon Lee formaría una parte importante de su nueva vida. Como tampoco imaginó que sus planes a futuro también se torcerían esta vez. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.